y en esta noche te damos gracias. Es un día más, un día donde tú nos diste tu amor, misericordia, como dice tu palabra. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por cuidarnos, protegernos, por ver de nosotros, por revelarnos tu santa palabra y por hablarnos de tantas maravillas cada día, por proteger a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos, por darnos entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Hoy ponemos todo esto en tus manos, pidiéndote por Israel. Señor, termina esos bombardeos. El único que puede arreglar eso eres tú. Termina estas protestas y tanta destrucción. Termina todo esto que está pasando en el mundo. Ven, Señor Jesús, realmente necesitamos es que tú vengas. Estamos esperando que vengas a poner este planeta en orden porque ya no aguanta más. Te damos gracias porque tú eres nuestro consuelo y nuestra bendita esperanza de saber que pronto vienes por nosotros y vamos a gozarnos toda la eternidad contigo. Bendice a los que están enfermos, en necesidad, Señor, a los que no tienen trabajo. Señor, a todos necesitamos de ti, Padre, por el pastor Farid, para que se mejore, Señor, que se le quite su enfermedad y por todos los que están padeciendo de ese virus y de otras enfermedades. Te damos gracias, bendecimos tu santo nombre y esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Anoche estábamos analizando lo que era esperar en el Señor, ahí terminamos. Hoy vamos a retomar esa parte para que nos quede completo con los dos temas que vamos a ver hoy. Esperar en el Señor. Decía Proverbios 20:22, no diga yo pagaré mal por mal. La parte final, la que nos importa, espera en el Señor y Él te salvará. Algunos se preguntarán qué es esperar en el Señor. Ya vamos a ver eso. A veces las figuras nos ilustran más sobre nuestras situaciones que las palabras. Estamos en nuestro país abocados a una serie de situaciones de manifestación y de protesta que prácticamente no es que le incumba mucho a la mayoría de los colombianos. Lo decimos de esta forma un poco triste. Estos movimientos están buscando que el país se desestabilice. Sin embargo, yo creo que cuando hay una manifestación en las arterias, en las vías arterias principales, mucha gente que vive en esos sitios se asoma a la ventana de sus casas y ve abajo a la gente gritando y a los policías de pronto persiguiendo a manifestantes o al revés, tirando piedras a los manifestantes, y lo ven como un espectáculo un poco aparte de su vida en esa casa. Yo espero que el pueblo de Dios no esté asumiendo la misma posición con respecto a la venida del Señor, que se predica tanto de estar alertas con esa parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias, donde 5 estaban listas y otras 5 no lo estaban, que de pronto nuestro corazón se enfríe o se congele y se convierta en un espectador desde la ventana de ese mover de las vírgenes y no nos convirtamos entonces en vírgenes necias que no están haciendo lo que les corresponde hacer para este tiempo, que es llenarse del Espíritu Santo, llenarse de la presencia de Dios a través de la oración y de la comunión con Dios. Ese es el papel que les corresponde a ustedes, a cada uno. Para eso no hay pastor, en el sentido de que el pastor no puede estar detrás de la comunión de cada uno con Dios. Tienen que buscar la palabra, tienen que conocerla cada día en más profundidad y tienen que buscar hablar con Dios cada vez más. Entonces, el esperar en Dios es parte de todo esto, porque a veces lo que vemos es que no hay concordancia entre la palabra que ya sabemos, que medio conocemos, y lo que vivimos. Somos cristianos, pero no nos comportamos como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, porque
no comprendemos esa palabra en toda su profundidad, en toda la implicación, todas las consecuencias que tiene la palabra. Veíamos ayer cómo se puede analizar tan profundamente lo que es la espera del Señor para que entendamos los propósitos de Dios. Hoy vamos a ver 2 pasajes más, con otras 2 acciones, pero quiero retomar un poco lo de la espera en el Señor, porque es que si no comprendemos la aplicación de la palabra de Dios a nuestras vidas, vamos a vernos enfrentados a una serie de problemas que no tienen por qué estar ahí. Muchos problemas son parte de la disciplina de Dios, pero otros son absolutamente inútiles, estériles, y no tienen cabida en el plan de Dios, salvo que el diablo sí quiere complicar la vida porque nosotros no hemos aplicado la palabra. Espero ser suficientemente claro. Entonces, 2 pasajes para complementar lo que es esperar en el Señor. Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor, en Reina Valera dice los que esperan en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Cuando uno logra confiar en Dios de esa manera, que si el Señor no está dando la respuesta hoy, no importa, uno dice yo puedo esperar a mañana o dentro de 8 días, pero con tal de que llegue la respuesta. Fue lo que hizo Abraham cuando Dios le prometió que iba a tener un hijo, y pasaban los años y el hijo no llegaba, y se demoró 25 años el cumplimiento de esa llegada de Isaac. Y siempre pregunto en este punto, ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de esperar una promesa de Dios 25 años sin desmayar, manteniéndonos fieles, firmes? ¿Por qué lo hizo Abraham? Porque se cumplió en él esta palabra de Isaías 40:31. Cada día que uno espera en el Señor, la fuerza interior se renueva, se fortalece más el corazón y la paciencia y la confianza también. Es una decisión que uno toma de creer en lo que dice la palabra, y entonces el Espíritu de Dios empieza a renovar ese interior y el creyente siente cómo está siendo fortificado, siendo renovado interiormente. Lamentaciones 3:23 al 26 es un pasaje hermoso que nos dice, nos recuerda: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Aquí Jeremías, el autor del libro de Lamentaciones, está diciendo esto: como Dios trae cosas nuevas cada mañana, yo me siento renovado, y como Él es lo único que yo tengo, Él es mi herencia, no tengo nada más en este mundo. Yo no dependo de cosas materiales, no dependo de amigos ni de familiares. Por lo tanto, como confío en Él, puedo esperar en Él. La raíz aquí para poder esperar en Dios es confiar en Él. Si el creyente, y aquí hay una contradicción porque no sería creyente, no ha aprendido a confiar en Dios, no podrá esperar en Él, sino que obrará apresuradamente, será un tomador de decisiones acaloradas, afiebradas, porque le parece bien, porque sí, como que estoy de acuerdo con eso, pero no estará obrando dentro de la voluntad de Dios. Versículo 25 de Lamentaciones 3: el Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. El Señor es bondadoso, se manifiesta en la vida de los que están comprometidos con Dios. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Repito, versículo 26. Por eso es bueno esperar la salvación que proviene del Señor en silencio, o sea, simplemente esperar en Dios. La salvación para cada situación, para cada crisis, para cada momento difícil. Bueno,
Entonces, ayer dijimos que este era el primero de 3 componentes de lo que es el conocimiento de Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios para conocerlo. En el versículo 24 de Proverbios 20 dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre entender su camino? Este es tremendo versículo. Espero que estén con los ojos abiertos y el entendimiento dispuesto para mirar este versículo grandioso. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Uno de los problemas con el que llegamos a la vida cristiana consiste en pretender que era cierto que el hombre era totalmente libre de escoger sus caminos, sus decisiones, su voluntad, su forma de vida. Y resulta que nada de eso es cierto. La libertad en Dios es solamente o para hacer el bien o para hacer el mal. De resto, el Señor ya tiene un trazado, no digo que como una carrilera, pero sí tiene un trazado de lo que va a ser el camino de la vida, porque Él ya lo ha visto en cada uno de los creyentes. No es que yo me pueda inventar entonces mañana una nueva forma de vivir simplemente porque yo no tengo destino. No estamos hablando de destino ciego, pero sí estamos hablando de presciencia de Dios sobre lo que el hombre va a vivir. Y conforme a esa presciencia de Dios, entonces el Señor ha dispuesto unas ayudas para cada uno de sus hijos, incluso para cada uno de los inconversos. Aquí está clara la palabra, esto no tiene discusión. El Señor es el que ordena los pasos del hombre. ¿Que yo me puedo salir de eso? Claro que me puedo salir, pero me salgo inmediatamente de la voluntad de Dios. Y al salirme de la voluntad de Dios es cuando empiezo a coleccionar consecuencias problemáticas. Por eso viene la pregunta: ¿cómo puede entonces el hombre entender su camino? ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es el camino que Dios quiere para nosotros? Ahí está el secreto. El secreto consistiría en que cada creyente conociera tanto de Dios que empezara a entender cuál es su voluntad para su vida. Y yo les digo que la voluntad de Dios no es sentarse en una silla de iglesia a oír y oír y oír, sino que cuando la palabra ha penetrado el espíritu, ese creyente se levanta a cumplir el designio de Dios. Para algunos será un ministerio activo dentro de la iglesia, para otros un ministerio activo fuera de la iglesia, en su trabajo, en su hogar, en lo que sea. Pero nunca es esa bendita caricatura que tenemos del cristiano sentado solamente tomando apuntes, oyendo y no haciendo nada más. Eso es una caricatura del diablo, porque nosotros somos colaboradores de Dios, somos ministros de Dios y ya somos reyes y sacerdotes. Todas esas 4 palabras nos hablan de acción, nos habla de ejercer una profesión, si lo quieren llamar así. Yo prefiero llamarlo ministerio. Jeremías 10:23 dice: yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. Esa pretendida libertad de que yo hago lo que yo quiera es una falsedad. Entonces, mi plan de vida debiera ser sentarme a oír enseñanza, después meditar sobre esa enseñanza, qué me está mostrando con respecto a mi llamamiento y a mi ministerio, al ejercicio de ese ministerio, para entonces hacer eso. Hay una historia que nosotros con mi esposa aprendimos recién empezando la vida cristiana,
de un famoso pastor que se llamaba Josué Irión, que era bastante fuerte en la forma como confrontaba al pueblo de Dios, y estamos hablando de hace casi 30 años. Ha habido siempre pastores muy claros, muy directos, muy frontales en decir las cosas y hablar del pecado del pueblo de Dios. Pero en esta ocasión él usó una figura para enseñar lo que era el ministerio. Había un hombre en silla de ruedas en un apartamento de un tercer piso, y él en su corazón había estudiado la palabra con tal pasión que sabía que tenía que ponerla en práctica en un ministerio. Entonces, orando, le dijo: Señor, ¿cómo te puedo servir? Yo quisiera estar en un púlpito predicando, quisiera estar en una plaza hablándole a los incrédulos. De pronto sintió en su corazón la voz de Dios que le dijo: toma un papel. ¿Qué? Así lo cuenta el pastor Irión. ¿Qué, Señor? ¿Cómo así? Te estoy pidiendo por mi ministerio. Toma un papel. Señor, no entiendo nada. No tienes que entender. Toma un papel. Finalmente, después de contender varias veces, cogió el papel, una hoja, y el Señor dijo: córtalo en 10 pedacitos. Señor, ¿y para qué? Entonces cortó 10 tiras, las dejó al lado. Dijo: ahora escribe en cada una: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Señor, no entiendo nada. No tienes que entender. Déjame llevar a mí las cosas. Yo estoy complementando la historia un poquito. No lo estoy diciendo literalmente. Entonces, ahora coge los papeles y arrójalos por la ventana. Y botó los papelitos, y entonces pasaba ahí en ese preciso momento un hombre que vio bajar el papel, lo cogió en el aire, lo leyó: Dios te ama, y empezó a llorar en ese preciso momento. Y el Señor le mostró a el inválido que estaba en el tercer piso. Mira, ese hombre necesitaba encontrar el rumbo de su vida. No lo tenía y estaba dispuesto a suicidarse. Con el papelito encontró que hay un Dios que lo puede guiar, y esa vida ha sido salvada. ¿Te das cuenta? Entonces, miren, hermanos, con esa historia, que a veces pensamos en que un ministerio es siempre un pastorado, y eso asusta a mucha gente, y no entendemos que hay muchísimas formas de servir a Dios. Servir a Dios se puede siendo mudo, siendo ciego, estando aquí en este caso específico en una silla de ruedas. Moisés era tartamudo, pero es Dios el que hace el ministerio a través de un siervo dispuesto. A veces somos muy soberbios, pensamos que si no tenemos determinadas cualidades no le podemos servir a Dios. Eso es soberbia, porque finalmente Dios es el dueño de todos nuestros dones, de nuestra habla, de nuestra inteligencia, de nuestra mirada, de nuestras acciones. Él puede usarnos como quiera, si nosotros nos dejamos usar. Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este es un pasaje que me encanta, yo lo cito constantemente porque es el entendimiento de que no estamos en un planeta Tierra abandonados y Dios allá en su trono en el cielo. En Él vivimos. Dios nos rodea por dentro y por fuera, con su influencia, con su amor, con su poder. Él puede hacer con una piedra o con un pez o con un ser humano lo que a Dios le plazca, porque Él es todopoderoso. Somos nosotros los que le ponemos los obstáculos. Señor, es que yo no sé la Biblia, no la conozco. Señor, es que yo no hablo bien. Señor, es que yo le tengo miedo a la gente. Nada de eso es válido. Moisés argumentó 5 disculpas y el Señor le destruyó una por una. Hasta que Moisés ya no pudo más y le tocó finalmente entender que era Dios el que iba a orar, no él. Proverbios 14:8 dice: la sabiduría del prudente está en entender
su camino, o la sabiduría del sabio si lo quieren, o la prudencia del sabio como mejor les parece, está en entender su camino. Por el amor de Dios, déjense usar, confíen en Dios, Él sabe lo que hace, Él conoce los defectos de cada uno de nosotros y conoce las cualidades que Él puso, Él nos creó. Entonces no hay absolutamente ninguna razón valedera para no dejarnos usar, para hablar con el vecino, para llevarle una Biblia que tenemos allá empolvada que nunca usamos, para hablarle solamente una palabra de consuelo, para orar en silencio incluso. Es que yo no sé cómo servir a Dios. Hermanos, arrodíllate en tu alcoba, junto a tu cama, y pide por tu vecino, o pide por tu tío o tu tía que están perdidos. Salmo 25:4. Miren esta belleza de palabra. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Atrás decía que la sabiduría del prudente estaba en entender su camino. Entonces ahora el creyente levanta una oración a Dios y le dice: Señor, no entiendo mi camino, muéstrame tú qué es lo que quieres que yo haga. Cuando Pablo fue derribado siendo Saulo, porque perseguía a los cristianos, lo primero que dijo es: Señor, ¿qué quieres que haga? Somos cómodos y entonces es que si yo le pregunto al Señor qué quiere que haga, de pronto me manda quién sabe a qué. Romanos 11:36 y 12, 1 al 2. El 36 es el último versículo del capítulo 11, otro versículo que me encanta, porque dice lo mismo que Hechos 17:28. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, incluidas las personas, las criaturas, los seres. Son de Él. Él las hizo, son por Él, Él las sostiene y son para Él, son para la gloria de Dios. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. ¿Qué es eso? Que como yo sé que soy de Dios, por Dios y para Dios, entonces yo simplemente me ofrezco: Señor, aquí estoy, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo son tuyos, Señor. Entonces úsame, yo me ofrezco como sacrificio, me coloco en el altar como el hijo de Abraham, como Isaac, para que tú hagas conmigo lo que quieras. Ustedes no se alcanzan a imaginar el tremendo gozo, la profunda satisfacción que siente el creyente cuando se entrega totalmente a Dios sin reservas. Pero ustedes sí conocen lo que le pasa al creyente que no se entrega totalmente. Vive frustrado, vive amargado, vive triste, vive peleando con las cosas, vive diciendo: pero ¿por qué la palabra dice una cosa y mi vida es otra? Porque no se ha entregado completamente. Abandonarse a Dios es la más grande de todas las bendiciones, porque es ver la bondad y la belleza de un Dios que toma a su criatura como su hijo y la lleva a bendición. Versículo 2: no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Cuántas veces hemos hablado que hay que quitar las mañas, los prejuicios, los preconceptos, las disculpas, los argumentos para crecer en Dios? No se adapten a este mundo, sino renueven su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable o agradable y perfecto. O sea, si yo me ofrezco como sacrificio vivo porque reconozco que Dios es el dueño de todo, voy a ver la buena voluntad de Dios en mi vida. Cuando yo no me entrego, no es que vea la mala voluntad de Dios, lo que veo es la mala voluntad del diablo. Con mi egoísmo, entonces viene Satanás, me puya, no me deja descansar, me estresa, me cansa, me agobia, me llena de problemas, me pone a pelear con todos en mi familia,
Yo digo, Señor, pero si yo me estoy congregando y estoy leyendo la palabra, ¿qué pasa? Y el Espíritu Santo dice, estás leyendo la palabra, pero no la estás aplicando. Acabas de leer una que dice, entrégate, ríndete a tu Dios. Por eso se llama tu Señor. Entonces, entendimos ayer que la rectitud consistía en esperar en Dios. Ese era el primero. El segundo es, hoy, la rectitud consiste en entender sus propósitos. También la sabiduría es lo mismo. Entender los propósitos de Dios para la vida. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para un matrimonio? Hay parejas que no lo entienden. ¿Cuáles son los propósitos de Dios para una familia? Hay padres que no entienden. Hay hijos que tampoco entienden. Y después se preguntan, ¿y por qué tenemos tantas discusiones? ¿Por qué no nos sentimos bien los unos con los otros? El propósito de Dios no se está haciendo real en esas vidas. Y terminamos Proverbios 20 con el versículo 30. Los azotes que hieren limpian del mal y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Está hablando de una corrección que vamos a profundizar en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 13. Hebreos 12, 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, ese versículo nos dice que tenemos una gran nube de testigos. ¿Quiénes son? Los ángeles, primeramente porque la iglesia está enseñando a los ángeles, eso lo dice la palabra, y los santos vivos que están aquí en la tierra con nosotros, porque nosotros sin decir nada nos miramos unos a otros, buscando apoyo, buscando testimonio, buscando comprensión y ayuda espiritual y buscando oración. Retroalimentación. Yo no soy una isla aislada. Yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, porque eso que estoy haciendo siempre va a influir en alguien. Va a ser casi siempre para mal. Porque el Señor nos creó para reunirnos en el cuerpo de Cristo, para vivir en comunión entre los santos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esos testigos nos están mirando y por tanto debemos nosotros correr la carrera que Dios nos puso con paciencia, porque a ratos nos vamos a sentir cansados, nos vamos a encontrar con piedras, vamos a tener sed, vamos a estar agotados. Requiere perseverancia. Versículo 2. Puestos, esa es la forma como se mantiene uno en la carrera. Puestos los ojos en Jesús, no en el pastor, no en la iglesia, en la Biblia, pero de la Biblia tiene que pasar rápidamente a Jesucristo y al Padre, que es el autor y consumador de la fe. ¿Yo qué hago con esta fe que me falla? Pues mire, busque a Jesús y verá que Él es el que le va a dar la fe y a consumarla, o sea, a perfeccionarla. Y entonces viene el ejemplo del Señor, quien por el gozo puesto delante de Él, ¿cuál gozo? El cielo, el trono, la presencia de Dios, el Padre. Soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yo creo que muchos cristianos no tienen esa esperanza. No miran hacia el cielo, no miran hacia la presencia de Dios. Solamente miran si la iglesia les gusta y si el pastor les habla bonito o no. Pero no miran las cosas eternas. Por tanto se cansan. Versículo 3. Consideren, otra vez mediten, piensen, a aquel con mayúscula, o sea Jesucristo, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. El ejemplo, ahí es claro, Jesucristo venció toda la oposición que sus propios hermanos dentro de la familia y hermanos
de la nación, los judíos y los romanos, le opusieron. Él venció la oposición, se mantuvo. Ese es nuestro ejemplo. Que si alguien está en contra nuestra, no lo tomemos en cuenta, sino sigamos adelante. Si el Señor lo logró, Él nos ayudará a salir adelante. Amén. Versículo 4. Miren este, por favor. Yo lo tengo aquí resaltado. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Cristo sí. Cristo sí llegó a la muerte. Entonces, a veces, ¿de qué nos quejamos nosotros? Ay, Señor, esto tan duro, esto tan difícil. La palabra te dice, ¿y tú vas a ser traspasado? ¿Tus manos y tus pies, tu costado, tu cara, tu cabeza? No. Entonces, ¿por qué te quejas tanto? 5. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Momentos duros y difíciles en la vida son disciplina del Señor. Si no sabemos tolerar esos momentos, es porque estamos llenos de orgullo, de rebeldía y de soberbia, porque el Señor nos quiere enseñar a través de esos momentos duros y difíciles. Amén. Así lo dice a continuación, versículo 7. Es para su corrección que sufren. Todos los momentos difíciles son para corrección. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Está hablando de un buen padre, no de un padre que deja a los hijos sin ninguna corrección. Versículo 8. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Es decir, si nos está yendo todo bien, todo suave, algo puede estar pasando allí. Y es que, si no hemos tenido pruebas, de pronto lo que pasa es que no somos hijos de Dios. La prueba es la garantía que somos hijos de Dios. La prueba es la garantía de que somos hijos de Dios y que la palabra se está cumpliendo en nosotros. Entonces, alegrémonos, porque somos hijos de Dios, somos salvos y vamos hacia el cielo. Amén. Versículo 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? ¿Sí ven? El cristiano que se rebela tiene un problema en su corazón, problema de orgullo, un problema como el de Lucifer. Versículo 10, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Él nos santifica con las pruebas. Versículo 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, no nos engañemos, ninguna disciplina es agradable, duele, es dura. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia, o sea, fruto de vida correcta, de vida recta, sana, santa. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Es decir, cristiano que sufres, levántate y piensa que el Señor te está santificando y criando. Y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. La rectitud entonces consiste en aceptar los caminos del Señor, aun los que no nos gustan. 3 cosas, ya las vimos. Vamos a repasarlas para terminar. Primero, la rectitud consiste en esperar en Dios. Pero esperar solo se logra cuando se confía. Si yo no sé esperar en Dios, si no sé tener paciencia, si no puedo esperar los tiempos de Dios a que lleguen las bendiciones, entonces es que no confío en Dios. Segundo, la rectitud consiste en entender sus propósitos. Pero yo solamente voy a poder entender esos propósitos si
lo conozco. Si empiezo a conocer a Dios. Y solo puedo conocer a Dios si estudio, si leo la palabra, con ánimo de discípulo. Pero ahí hay un problema porque yo solamente estudio bien lo que me interesa. Pregúntate entonces, cuando tengas dificultad, ¿sí te interesa Dios? Porque si te interesa, debieras estar también igualmente interesado en profundizar en Él, conocerlo. Y tercero, la rectitud consiste en aceptar los caminos del Señor, aun los que no nos gustan. Y aquí hay otro secreto, y es que uno acepta solamente cuando decide amar. Yo soy tolerante con la persona con la cual he hecho un pacto interior y he dicho, te voy a amar. Esa es la importancia de los votos matrimoniales cuando una pareja se casa. Amén. Yo creo que los cristianos deberían escribir sus votos cuando se entregan al Señor la primera vez. Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero que tú seas mi Señor, cámbiame todo eso. Pero voy a escribir mis votos para que no se me olviden, porque esos votos son sagrados. La conclusión final. Al que se le estudia para conocerlo y comprenderlo, es a quien se decide amar. El Señor dio un gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Ahí vemos compromiso, vemos decisión. No es sentimiento, no es, Señor, es que no sé si te amo porque no siento nada. No, hermano, eso no es así. Amas a Dios cuando dices, voy a servir a Dios, voy a comprometerme con Él, voy a buscarlo. Eso es amar a Dios. Y sobre todo, voy a obedecerlo. Ahora sí comprenderán el primer versículo que vimos ayer. Lo repito hoy, Jeremías 9:24. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra, porque estas cosas me complacen. Así ha dicho el Señor. Entender y conocer a Dios. Ese es parte del plan de Dios para nosotros y para ti. Que te sientes a oír una predicación para entender y conocer a Dios. Amén, amén. No para llenar cuadernos. Padre, hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, que está en nosotros, toque las porciones más sensibles de nuestro ser, de nuestro espíritu, Señor. Sí, Padre. Para que seamos renovados, Señor, en este caminar contigo y podamos ver que cada paso consiste en amarte, en conocerte, Señor, en obedecerte Sí, Señor. y en amar también lo que haces en nosotros. Padre, te pedimos por los creyentes que se viven estrellando con tus planes, Señor, Sí, Padre. con aquellos que no saben esperar en ti, Señor, con aquellos que no logran conocerte aún pasado mucho tiempo. Te pedimos por ellos, Señor, y por nosotros, Sí, Señor. para que tu palabra, Señor, abra surcos llenos de semillas y esa siembra, Señor, dé fruto ya pronto, porque tú vienes, Señor. Es urgente para tu pueblo que estemos listos, que estemos santificados, Señor, que estemos dando el fruto, que estemos hablando con los necesitados, que estemos llevando tu palabra, pero sobre todo que la estemos viviendo. Padre, glorifícate con tu poder en aquellos que se disponen para ti como sacrificios vivos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Precioso nombre. Amén. Padre. Amén.